Buenos días a todas y todos. Y bueno, en primer lugar comentar que el motivo fundamental de la rueda de prensa pues, es anunciar pues, el proceso de asambleas informativas para explicar la propuesta que hemos alcanzado trabajando con el gobierno municipal, que será lo que es lo que nos impulsa a explicar fundamentalmente a los vecinos cuáles son los contenidos exactos para que se pronuncien y vean si efectivamente están de acuerdo en ratificar esta propuesta. Las asambleas informativas serán en Cerro Buenavista, en la plaza central del barrio, en el Paseo de María Alejandra, el sábado 8 de octubre a las 11. En Los Molinos el domingo 9 de octubre a las 11, junto a las pistas deportivas en la avenida Ingenioso Hidalgo, y en Perales del Río el jueves 13 de octubre a las 7, en Juan de Mairena, junto al centro cívico. Y posteriormente realizaremos una consulta que tendrá una parte telemática y otra presencial. La parte telemática será los días 14 y 15 de octubre y una parte presencial que tendrá urnas físicas, porque es un tema que hemos tenido, o sea, que nos han comentado muchas veces los vecinos, que hay personas que tienen dificultades con las nuevas tecnologías y les cuesta más participar a través de procesos telemáticos. Por ello vamos a instalar una serie de urnas, 7 puntos de votación, donde los vecinos podrán depositar su voto expresando pues, lo que consideran las ordenanzas. Decir efectivamente, como comentaban mis compañeros, que el proceso de elaboración ha tenido varias fases. Una primera parte de formación, porque es un tema en el que efectivamente hace falta mucha pedagogía y hace falta que la gente entienda exactamente cómo funciona el modelo fiscal para que pueda participar, porque si no, hacerles partícipes sin que haya habido una pedagogía previa y se entienda, pues muchas veces echa para atrás a los vecinos porque no entienden exactamente cómo funciona y son temas efectivamente bastante técnicos que cuestan un poco a la gente que no tiene quizá preparación en materia fiscal, en materia económica. Por eso hemos estado trabajando, como decíamos, con vecinas y vecinos, con expertos, subrayar una vez más la excelencia de los técnicos de este ayuntamiento y decir que, bueno, como anécdota, el otro día comentaba un técnico que además lo puso por escrito, que en más de 30 años trabajando en el ayuntamiento era la primera vez que se reunía con concejales que le preguntaban cómo se puede mejorar en la recaudación del impuesto que él tramita, qué propuestas se le ocurren a él para mejorar el proceso de recaudación. Algo que desde luego nosotros no podemos, o sea, no creo que sea algo para que sea un mérito nuestro, pero sí que consideramos que es una carencia que había venido sucediendo durante todos estos años, porque es gente que lleva muchísimos años trabajando en esos temas y son los que más experiencia tienen. Muchas veces los políticos podemos caer en la tentación de creer que sabemos más que nadie y plantear medidas que seguramente pues muchas veces no tienen la posibilidad de aplicarse, y es mucho mejor consultar a la gente que es especialista, porque de esa manera vamos a hacer un trabajo mucho más serio y solvente. Decir que la dirección en la que hemos estado trabajando pues, es consolidar un modelo fiscal serio y solvente para Getafe. Buscábamos fundamentalmente que fuese lo más progresivo posible dentro de la limitación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que lógicamente da un margen muy estrecho, y consideramos que normalmente debería de estar acompañado todo lo que es el proceso de ordenanzas fiscales del plan que se vaya a llevar desde bienestar social como ayudas sociales, porque si no realmente cuesta hacer un modelo verdaderamente progresivo. Entonces, bueno, hemos trabajado en intentar que sea lo más progresivo dentro de lo que cabe. En la segunda fase, una vez después de la formación y después de continuas reuniones con vecinos y expertos para ir trabajando en las diferentes propuestas y desarrollar este modelo fiscal, pues a través de diferentes reuniones con el gobierno municipal, pues hemos trabajado en una propuesta que se asemejase lo más posible a nuestro modelo y bueno, entendiendo pues, que a día de hoy pues, no contamos con mayoría en el ayuntamiento y si queremos hacer viables las propuestas pues tenemos que ceder en algunos puntos. Desde luego la propuesta que se presenta no es la propuesta fiscal, no es el modelo fiscal de la Getafe. Si consideramos, bueno, pues que se asemeja lo suficiente como para poder dar la palabra a los vecinos y decir si consideran que es un modelo que hay que apoyar. Y bueno, pues decir pues una vez más pues que nos alegra mucho
tener una propuesta sobre la que la gente pueda decidir. Y bueno, pues ya que el modelo de oposición constructiva en el que creemos pues se basa básicamente, pues, por un lado, en ser críticos con el gobierno, porque seguimos considerando que el gobierno pues, no tiene un proyecto de ciudad claro y definido, y además intenta muchas veces cubrir sus carencias coartando la participación de nuestro grupo, no avisándonos de ciertos actos, y creemos que muchas veces pues, eso tenemos que subrayarlo, pero también queremos ser siempre propositivos, intentando formular cualquier tipo de propuesta pues, que beneficie a los vecinos, y también, por otro lado, pues, ser una plataforma para dar voz a esos vecinos e incluso, ya decimos, a trabajadores del propio ayuntamiento que muchas veces tienen propuestas, pero no tienen nadie que defienda esas propuestas en el terreno político, y eso es lo que nosotros queremos ser, útiles y eficientes. Vamos a seguir defendiendo y profundizando en este modelo fiscal. Consideramos que es un modelo fiscal el que viene en la propuesta, que es mejor que el modelo actual vigente en las ordenanzas, que es un modelo más justo, más democrático y más sostenible. Y luego también nos gustaría poner en valor pues bueno, que va a ser la primera vez que se haga esto en Getafe, que se dé la voz a los ciudadanos y ciudadanas para que sean ellos los que decidan el posicionamiento de voto de un grupo municipal con respecto a un modelo fiscal y a un tema tan importante como las ordenanzas, que nunca antes se había realizado en Getafe una consulta tan importante como esta. Y bueno, consideramos pues que es un pequeño paso más. Ahí queremos seguir profundizando. Es cierto que durante los primeros años y sobre todo con este ciclo electoral muchas veces no hemos podido profundizar en ese modelo de participación ciudadana que defendemos, y queremos pues poco a poco ir profundizando y hacer que todo esto, que ahora se pueda ver como algo novedoso, pues que empiece a ser algo habitual, y que la participación de la ciudadanía en política sea algo mucho más habitual. Ya decimos, sobre todo en un tema tan importante como las ordenanzas, que muchas veces pues eso puede caer en el rechazo de la población simplemente por la dificultad técnica. Y por último, pues bueno, pues animar a los otros grupos políticos como Partido Popular y Ciudadanos a que enfoquen el proceso de enmiendas con seriedad y que presenten propuestas serias y viables, porque si son buenas para Getafe, pues lógicamente estaremos abiertos a tenerlas en cuenta. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta o queréis profundizar en alguna de las medidas, pues... Sí, a mí me gustaría saber, precisamente de ese acuerdo que habéis llegado, cuáles serían las novedades de cara a las ordenanzas fiscales del próximo año, las que habéis llegado al acuerdo. ¿Cuál sería ¿qué destacaríais? Pues, a ver, temas para destacar, por ejemplo. Uno... Si queréis, no sé si, por no extenderme mucho, intento hacer un repaso de cada una de las ordenanzas principales, y hablando porque entrar en mucha profundidad, pero bueno, por ejemplo, el recargo a las viviendas vacías, que es una cosa que no está vigente ahora mismo, el recargo de un 50% a las viviendas vacías, que es algo que es un primer paso que tiene que dar la administración local, porque a día de hoy, como sabéis, no se va a poder aplicar de manera efectiva hasta que sea regulado por el gobierno central. Solo recoge la ley reguladora de haciendas locales en todo el tema de bonificaciones potestativas para el impuesto de bienes inmuebles, pero a día de hoy, como no está regulado qué se considera vivienda vacía, pues no se va a poder aplicar. Sin embargo, las administraciones locales es bueno que den el primer paso para, digamos, forzar a que tenga que ser la administración central quien lo dé. Por otro lado, por ejemplo, pues la ampliación de la bonificación a familias numerosas, que afecte también a familias monoparentales, algo pues que no estaba recogido hasta el momento. Por otro lado, pues los tipos diferenciados, que es un tema bastante técnico dentro de cada uno de los usos diferenciados que recoge el catastro. El 10% de mayor o sea, una vez ordenadas de mayor a menor valor catastral todas las fincas de un mismo uso, el 10% superior, es decir, las que están en el 10% de mayor valor catastral, tienen un gravamen que se puede plantear un tipo diferenciado del tipo general. Esto es algo que en Getafe simplemente se aplicaba para industrial, para comercial y para oficinas. Y anteriormente existía el tipo de ocio y hostelería. Lo
lo que hemos estado trabajando junto con el gobierno, junto con técnicos, pues es la posibilidad de hacer un análisis concreto de cada uno de los otros tipos que nunca se habían aplicado en Getafe para intentar hacer que se pueda igualar y que no sea únicamente algunos tipos a los que se grave, sino que puedan establecerse tipos diferenciados para todos los usos, por ejemplo, para el uso deportivo, por ejemplo, para el uso sanitario, para el uso religioso, es decir, para todos los demás usos catastrales que hasta ahora pues, no estaban definidos. Otro de los temas, que es uno de los temas más importantes en el tema del IBI, es el tema de la bonificación a vivienda a la SUBPPL. El año pasado planteábamos, fue un tema que tuvo bastante, que sonó bastante porque inició una campaña al gobierno después de que no fuesen aprobada su propuesta, en el que pues se venía a atacar, que no se defendía las bonificaciones a la vivienda protegida. Como sabéis, ya en junio llevamos una propuesta. La propuesta que recoge el gobierno es una propuesta, no es nuestra propuesta, no es lo que nosotros habíamos planteado, porque nosotros planteábamos que si se está considerando desde el ayuntamiento como institución que hay que aplicar una bonificación del 50% durante 3 años y es una bonificación obligatoria, pues que lo lógico es que se intentase de alguna manera compensar aquellas viviendas que tenían una calificación definitiva anterior para que se pudiese compensar y al final recibiesen la misma bonificación que las nuevas. Por diferentes motivos la propuesta que llevamos no es exactamente la propuesta que se plantea en este acuerdo, no es exactamente igual a la que nosotros llevamos, pero sí que hemos conseguido que sea durante 3 años los que todas las viviendas con calificación definitiva 2011 o posterior tengan alguna bonificación. No va a ser una bonificación del 50%, sino un 30, un 20, un 10, pero sí conseguimos que por lo menos se aplique a todas y que no haya diferencia entre las de 2011 y las de 2012 y sobre todo entre las de 2012 y las de 2016, que serían las o las de 2015, que sí que serían las que empezarían a recibir ahora mismo la bonificación obligatoria. Otro tema fundamental también es el tema de la bonificación por instalación, también dentro del IBI, por la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos, que puede llegar a ser hasta un 50%. En este tema, el planteamiento es para aquellos edificios que no necesiten tenerlo por ley según el Código Técnico, es decir, aquellos que lo que hagan sea una reforma para intentar adaptarse al código técnico actual, pero que sean anteriores y por ley no tuviesen que tenerlo aplicado, aquellos que hagan eso tendrán una bonificación en el IBI por la instalación de paneles solares y paneles fotovoltaicos, que en el caso de que instalasen ambos sería hasta un 50%, siempre teniendo en cuenta que tiene un límite máximo que sería durante 10 años y que tendría un límite máximo cada año del 10% de lo que haya costado la instalación de esos paneles, para que nadie consiga mayor beneficio simplemente por instalar los paneles. Lo máximo que puede conseguir es que se le financien y siempre constatando que estén siempre en funcionamiento. En el mismo sentido, también una bonificación al ICIO de hasta el 95% por la propia instalación de este tipo de paneles solares, tanto fotovoltaicos como térmicos, en los diferentes edificios. En el tema del numerito del coche, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues planteamos una bonificación diferenciada en función de los tipos de combustible. Hasta ahora eso no estaba recogido y simplemente se planteaba modelos diferentes a gasolina o diésel. Lo que planteamos es que en función del tipo de combustible, los menos contaminantes pues tengan mayor bonificación. Y 2 temas muy importantes los que hemos estado trabajando tienen que ver con el impuesto de actividades económicas, tiene que ver con la contratación con una bonificación en este impuesto por la contratación de nuevos trabajadores indefinidos, es decir, un aumento de un 10% del número de trabajadores indefinidos, pues tendría una bonificación equivalente del 10% en el impuesto del IAE. Y en un sentido similar, para potenciar la utilización del transporte colectivo, pues el que pongan en funcionamiento las diferentes empresas transporte colectivo que cubra las necesidades de transporte de un porcentaje concreto de trabajadores de la empresa, pues tendría también una bonificación equivalente con un máximo, igual que en el caso anterior, del coste que le suponga a la empresa la instalación de dicho transporte. Es decir, que si una empresa decide poner un medio de transporte que utiliza el 10% de sus empleados, pues tendría un 10% de bonificación en el IAE, siempre con un límite máximo, que es el coste que suponga para la empresa la instalación de dicho transporte. El 80%
para que el 80% de la instalación, del coste que tenga para la empresa la instalación de ese servicio. Y por último, pues otro de las medidas destacables pues es la plusvalía, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que tiene que ver con que en el caso de que se ejecute una hipoteca o haya una acción en pago, pues el propietario al que se le ejecuta no tenga que pagar dicho impuesto de dicha plusvalía en el caso de que sea